Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. Después de que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?» Jesús les contestó: en verdad les digo, me buscan no por haber visto signos, sino porque comieron hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: «¿Y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios?» Respondió Jesús: «La obra de Dios es esta, que crean en el que Él ha enviado». Palabra del Señor. Lunes 20 de abril, hemos dado inicio a la tercera semana de Pascua. Continuamos en el capítulo 6 de San Juan, versículo 22 al 29. Recordemos que Jesús ha saciado el hambre de más de 5,000 hombres con unos cuantos panes y peces que le presentaron. Entonces, después de que Jesús con sus discípulos llegan a la otra orilla, recordemos que los discípulos llegaron primero, que había habido una tormenta, que Jesús camina sobre el mar. Todo esto lo meditamos. Y ahora dice San Juan que al día siguiente de que la gente se había saciado, llegan al lugar donde habían visto el milagro y siguen a Jesús hasta la otra orilla. Se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Aquí el Señor Jesús, al ver aquella multitud que lo anda buscando, les hace ver algo muy importante, algo que nosotros también hoy tenemos que aprender. Les dice el Señor Jesús: en verdad les digo, me buscan no por haber visto signos, sino porque comieron hasta saciarse. Aquellos hombres y mujeres que estaban siguiendo a Jesús, que estaban buscando a Jesús, tenían un interés material, un interés personal, un interés que conllevaba seguir comiendo gratis. Habían sido alimentados, había sobrado, y ahora buscan a Jesús para ver si pueden seguir comiendo gratis. Qué tristeza cuando esa es nuestra actitud por la cual buscamos al Señor Jesús, para que nos haga favores, para que
incluso haga lo que nosotros queremos. Esta gente quería seguir comiendo. Se habían saciado, dice el Señor Jesús, cuando les llama la atención. Ustedes me buscan no por haber visto signos, es decir, no se dejaron admirar por el portento del signo que él había hecho. No se asombraron de que Jesús multiplicara aquellos pocos panes y peces y que hubiese sobrado. Para ellos lo importante fue haber comido y quieren seguir comiendo. No me buscan porque vieron signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Y viene el Señor a decirles y a decirnos a nosotros también hoy en día: trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. Trabajar no por el alimento que perece. Ciertamente todos necesitamos alimentarnos. Todos de una o de otra manera trabajamos porque necesitamos alimentarnos. No es que el Señor Jesús esté contra el alimento que necesitamos como seres humanos, pero sí está llamando la atención para que el único esfuerzo no sea únicamente conseguir el alimento que perece, el alimento de cada día. Y nos invita, y les invitó a ellos que lo seguían y que lo buscaban, a trabajar por el alimento que perdura para la vida eterna. Y ese alimento que perdura para la eternidad es el mismo Jesús. Él les dice a ellos: el que les dará el Hijo del Hombre. Y hoy nosotros sabemos que ese alimento es Jesús mismo, es la Eucaristía, es la palabra de Dios. Ese debería de ser el esfuerzo nuestro por saciarnos de Jesús. Él es el único que podrá saciar nuestra hambre de Dios, nuestra hambre que es más profunda incluso que el hambre material. Jesús es el que da el pan de vida eterna, y ese pan que nos alimenta mientras somos peregrinos en esta tierra, ese pan que nos alimenta para llevarnos a la eternidad, es Jesús mismo, pan de vida. En estos días seguiremos este diálogo de Jesús con estos seguidores, con sus discípulos, hablándoles del pan de vida. Al final, muchos no aguantan el lenguaje de Jesús, de comer su carne, de beber su sangre, y lo dejan y lo abandonan. No comprenden lo que Jesús les está ofreciendo. Se está ofreciendo Él mismo como alimento, y ese es el alimento que nosotros debemos de buscar cada día si es posible. Aparte de los domingos, debemos buscar saciar nuestra sed de felicidad, de amor, de paz, de hambre interior, con Jesús, pan de vida. Ellos le preguntan: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Y Jesús les dice: la obra de Dios es esta, que crean en el que Él ha enviado. Lo que Dios Padre quiere hoy de nosotros es que creamos en su Hijo Jesucristo,
Y para creer en Él necesitamos conocerlo. ¿Y cómo conozco a Jesucristo, el Hijo de Dios? A través de las Escrituras, a través de la palabra de Dios, leída, meditada, orada. Conocer quién es Jesús no solamente es el que sacia el hambre a través de multiplicaciones de panes y peces, que no es solamente el que hace el milagro que necesito, sino que es también el que camina conmigo, como lo meditamos ayer domingo, con los discípulos de Emaús. Es el que camina a nuestro lado, es el que nos explica las Escrituras, es el mismo que comparte con nosotros la Eucaristía para llenarnos de gozo, de alegría, de tal manera que en este tiempo de Pascua podamos alegrarnos como lo están haciendo los discípulos que van teniendo ese encuentro con el resucitado. Que a lo largo de esta semana que empieza podamos alimentarnos de Cristo, pan de vida, de su palabra, y que llenos, satisfechos de Dios, que nunca lo estaremos en esta vida, podamos seguir avanzando hacia la Pascua eterna a la que somos llamados. Vivamos intensamente cada día nuestra vida alimentándonos de Cristo. Que así sea. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.